Hola a todos, acá les saluda Leonardo Di Leone una vez más y hoy quiero que hablemos de el programa de refugio en Canadá. Quiero presentarles esta suerte de guía de refugio año 2025, en la cual quiero compartirles la mayor cantidad posible de información para que ustedes puedan también tomar decisiones con mayor responsabilidad y asertividad. Este video nace a raíz de una enorme cantidad de llamadas y comunicaciones que hemos recibido de personas, en su inmensa mayoría por supuesto latinoamericanos, que se encuentran en los Estados Unidos, que están en situación de vulnerabilidad si fuesen regresados a sus países y están o se sienten bajo persecución por parte del sistema migratorio de los Estados Unidos, el ICE y bueno, todas las autoridades que, como ya sabemos, están practicando unas detenciones masivas y persecuciones sin precedentes. Entonces, bien, comencemos por definir si usted tiene o no un caso de refugio que pudiera permitirle aplicar en Canadá por esta protección. Para usted poder hacer un caso de refugio, lo primero que necesita es tener un caso. Valga decir, si usted tiene algún temor bien fundamentado de volver a su país de origen, porque en este usted se encuentra amenazado o bajo persecución o enfrenta algún riesgo directo, personal, contra su integridad, su libertad o su vida, en efecto, ya tenemos un caso. Ahora bien, o sea que si yo tengo este temor de volver a mi país de origen, ¿ya le puedo pedir protección a Canadá? La respuesta sería sí, siempre y cuando usted o se encuentra en Canadá, o se encuentra en un aeropuerto canadiense, o se encuentra en la frontera terrestre con Canadá y debe cumplir con algunas de las excepciones al Tratado de Tercer País Seguro. Esto quizás suene un poco complicado y voy a tratar de ir explicando. El Tratado de Tercer País Seguro es un tratado entre Canadá y Estados Unidos, el cual reza que la persona que requiere protección debe pedirla en el primero de los dos países que pisa. Valga decir, si usted llegó primero a Estados Unidos, debería pedir protección en los Estados Unidos. Ahora, usted está en Estados Unidos y quiere pedir protección en Canadá. Ahí le aplica el Tratado de Tercer País Seguro y por consiguiente la persona será devuelto a los Estados Unidos, removido de Canadá para que haga su proceso en Estados Unidos. Eso es el Tratado de Tercer País Seguro. Sin embargo, como dije anteriormente, hay excepciones a ese tratado. Una de las excepciones más comunes es si usted tiene familiares directos en Canadá. Voy a decir familiares en primer grado. O sea, padre o madre, hermanos o hermanas, cónyuges, hijos, incluso abuelos, tíos o sobrinos. Los primos, es muy común en estas llamadas, las personas me mencionan, tengo un primo, no califica. Y por supuesto, mucho menos aquellos familiares de cariño o de afectividad que usted pueda haber desarrollado durante su vida. Entonces, un ahijado no funciona, un vecino que usted quiere mucho no funciona, un hermano de crianza que usted no funciona, a menos que sea un hermano que haya sido adoptado legalmente por sus padres. Entonces, cuando hablamos de familiar directo, estamos hablando de familiares legalmente tengan un parentesco con usted. Muy atentos y mucho cuidado con este tema. Ahora, ¿qué sucede? El Tratado de Tercer País Seguro no se aplica grupalmente, sino que se aplica individualmente. Esa es una de las situaciones que anteriormente no venían sucediendo y ahora no solo que suceden, sino que sucede con mucha frecuencia y a mi juicio muchas veces de manera bastante injusta
y agresiva por parte de las autoridades canadienses. Esto está sucediendo, esperemos que esta situación se aplaque, cambie o mejore, pero por el momento es lo que tenemos. ¿A qué me estoy refiriendo? Por ejemplo, imagínese que usted se encuentra con su esposa y su hijo en los Estados Unidos. Usted tiene temor de volver a su país de origen porque enfrentaría una persecución. ¿Qué sucede ahí? Si usted va a entrar a Canadá con esta situación, haciendo un pedido de refugio, se evaluará su admisibilidad y la de su esposa y la de su hijo, individualmente. Aquí se nos mezcla otro criterio, que es, si usted ya pidió asilo en Estados Unidos, no puede volver a pedir asilo en Canadá porque el mismo tratado entre los dos países, esa reciprocidad que existe entre ambos países, reza que el uno respeta lo que hizo el otro. Estamos hablando dentro del ámbito del refugio o asilo. La palabra también refugio y asilo para estos efectos les sugeriría que la manejen como sinónimos, aunque técnicamente no lo sé. Entonces, si usted pidió asilo en Estados Unidos, ya no se puede procesar su asilo en Canadá. Tengan mucho cuidado con ese criterio y es recomendable altamente que tu caso sea consultado con un profesional que tenga el conocimiento y la experiencia para determinar si usted puede o no hacer su petición de refugio en Canadá, aún habiendo pedido el asilo en los Estados Unidos. Existen circunstancias muy largas de definir en un video como este y por supuesto debemos ser prudentes a la hora de compartir información. ¿Por qué? Porque debemos proteger al público de no hacerle daño. Así como estoy abiertamente, como siempre, compartiendo informaciones con ustedes, también debemos cuidar de que algunas personas toman este cúmulo informativo, que es una información de nuevo muy estandarizada, muy genérica para que conozcan las definiciones, y ¿qué hacen? Con esta información se lanzan a la frontera canadiense. Pues resulta que si su caso tiene alguna particularidad en la cual se le pueda aplicar algún tipo de ley, reglamento o circunstancia especial en la frontera, señores, quiero que sepan que van a ser regresados a los Estados Unidos, independientemente que un miembro de la familia tenga el familiar en Canadá, por ejemplo. Entonces hay muchas personas, sobre todo ha pasado con los núcleos familiares, que tienen, por ejemplo, pidieron asilo en Estados Unidos, vienen a Canadá, hacen una petición de asilo en Canadá, no sé si por ignorancia o a veces por otras razones, hacen esa petición de asilo o refugio en Canadá. El oficial le dice que no puede ser procesado su asilo, pero como tiene familiar en Canadá, no se le aplica el Tratado de Tercer País Seguro y se le puede permitir ingresar a Canadá a través de otro programa que se llama PRA, Pre-Removal Risk Assessment, popularmente conocido como el riesgo de retorno. Entonces ahí desapareció realmente la figura del refugio, fue reemplazada por otro programa que también ofrece la posibilidad de recibir protección. Y ahí se desarrollan otras aristas que deben ser analizadas jurídicamente, legalmente, para que no se convierta en un error y un fracaso posterior en su proceso. Ahora bien, volvemos un poquito atrás y vamos a hablar de esa calificación que usted pudiera tener a través de su familiar directo en Canadá con estatus legal. Les recuerdo, no basta tener un familiar en Canadá. Ese familiar debe tener un estatus legal. O sea, debe ser ciudadano canadiense o residente permanente de Canadá o un indígena canadiense o un estatus de trabajador o un estatus de estudiante. Entonces, ahí debemos tener cuidado. Si la persona está como turista en Canadá, no tiene un estatus legal y no se le va a permitir la entrada. También puede ser si la persona tiene un caso de refugio en Canadá que aún no ha sido decidido o que ya fue decidido positivamente. Entonces, como verán, hay mucho por analizar antes de dar ese paso, antes de tomar la decisión.
E incluso antes de la decisión y por consiguiente dar el paso, siempre es recomendable hacer una planificación. Establezca cuál es la estrategia a seguir, cuáles son los riesgos y las implicaciones que puede tener en frontera, ya que ahí ya está todo jugado. No debería haber vuelta atrás. Por eso es tan recomendable la consulta. Como les decía, volviendo atrás, si la persona ya pidió, y les quería comentar el caso, un ejemplo, ¿no? Un escenario que ha sido relativamente frecuente y lamentable en estos últimos tiempos. Si la persona ya pidió asilo en Estados Unidos y tiene un familiar directo, vamos a pensar que tiene un tío en Canadá. Esa persona se acerca a la frontera canadiense, hace la solicitud de refugio, quizá no venía debidamente preparado, se entera en la frontera que su refugio no puede ser procesado, pero hay una buena noticia, que aún que no pueda procesar su refugio, sí se le puede permitir procesar el riesgo de retorno, que es otro instrumento de protección que se puede solicitar. Ahora bien, el problema viene en que si esa persona tiene un tío en Canadá, le permite ingresar a él a Canadá, pero su esposa no tiene familia en Canadá. Y su hijo tendría un tío segundo, el cual tampoco le permite el ingreso. Entonces ahí corremos un alto riesgo de que esa persona pueda ingresar a Canadá, mas no lo puedan hacer sus familiares. Que anteriormente no solía suceder, que el oficial iba a dividir a la familia, es cierto. Hoy en día está sucediendo casi de manera sistemática. De nuevo, muy importante, y lo digo con énfasis, que usted consulte su caso y se asegure que en efecto sí cumple con los parámetros que en este momento se están evaluando en la frontera. No lanzarse a ciegas. Eso es un ejemplo que quería compartirles con la intención de graficarles de alguna forma la situación y también que entiendan un poco cuál es el criterio que se debe aplicar a la hora de analizar las circunstancias, luego hacer su planificación estratégica, luego decidir el cómo, cuándo y dónde y posteriormente pasar a la acción. Como verán, esto es solo una parte de las cosas que pueden permitirle o no el ingreso a Canadá y a su vez permitirle o no procesar un caso de refugio en la frontera canadiense. El resto de probables o posibles ingresos a Canadá es totalmente diferente. Si usted viene en avión porque tiene una visa para ingresar a Canadá, pues en efecto el escenario cambia radicalmente porque ya se considera que usted está en tierra canadiense. Sin embargo, el aeropuerto también tiene sus aristas que deben ser analizadas, ya que a pesar de que usted está en tierra canadiense, también se encuentra en el muelle aéreo internacional del aeropuerto, en el cual los oficiales del Servicio de Frontera Canadiense son la única y máxima autoridad. No esperen que algún consultor o abogado vaya a ingresar a esa entrevista, que lo va a esperar en el aeropuerto y va a ingresar para estar a su lado en las entrevistas que le hagan los oficiales. Ahí no funciona. Depende totalmente de la discrecionalidad que tenga el oficial en permitir, lo cual es muy poco frecuente, lo cuento por experiencia propia, que el oficial permita que un representante legal se encuentre con usted en este tipo de entrevistas. Sin embargo, como les decía, la metodología es totalmente diferente. Igualmente, si usted ya se encuentra en Canadá, porque usted llegó a Canadá anteriormente y ahora se ha encontrado en que tiene una situación en su país que no le permite volver, o que usted decide no volver debido a estas circunstancias de amenaza, ataque o persecución, entonces sí, potencialmente pudiera tener un caso. Sin embargo, ahí también la metodología es totalmente diferente. Un poco más controlable, es cierto, pero igual diferente a los escenarios previos que hemos analizado para ustedes. Entonces, por el momento me despido. Sin embargo,
creo haberles abierto un poco más los horizontes, que se den cuenta cuando siempre estoy recomendando hacer una consulta, voy a ser como siempre muy honesto con ustedes. Esto no es una labor de venta de consulta, es una labor de responsabilidad profesional con ustedes como nuestros potenciales clientes en no cometer errores. Aquí un error, por muy pequeño que sea, puede desencadenar una consecuencia grande y a veces muy complicada. Les deseo lo mejor en todos sus procesos, en todos sus proyectos. Canadá es, a mi juicio, creo el mejor país de este mundo para vivir, al menos en nuestro mundo, en nuestro hemisferio. Y pues tiene un sistema de protección también bastante generoso y muy bien definido. De nuevo, hoy más que nunca es necesario tener un muy buen estructurado proceso, tus acciones, decisiones para que no cometamos errores que puedan convertir lo que era un caso ganable, un caso en efecto, ¿no? Lo más importante es el riesgo de la vulnerabilidad de quien lo solicita. Entonces muchas veces tenemos un buen caso, pero mal aplicado de un principio puede echar por tierra todo un potencial resultado exitoso. De nuevo, me despido deseándoles todo lo mejor y quedando a disposición si desean consultar su caso, que es altamente recomendable, antes de dar cualquier paso hacia Canadá. Se me cuidan y les deseo lo mejor de lo mejor.